La ruptura sino-soviética es el nombre que recibió la crisis en las relaciones entre la República Popular China y la URSS, que comenzó a finales de la década de 1950. Las raíces del conflicto entre los comunistas chinos y la URSS se remontaban a la época en que Mao Zedong se había hecho con el poder en el Partido Comunista de China en la década de 1930, contrariando las preferencias soviéticas. Hasta ese momento, el PCCH había estado prácticamente tutelado por la URSS a través de la Internacional Comunista, fuertemente ligada al aparato gubernamental soviético, y había operado mediante sucesivas alianzas o enfrentamientos con los nacionalistas del Kuomintang, hasta que en 1927 el PCCH rompió definitivamente con el Kuomintang cuando el régimen nacionalista reprimió violentamente a sus aliados de izquierda en las grandes urbes. Mao Zedong había marcado distancias con la URSS desde antes de liderar por completo el comunismo chino, desarrollando una idea propia del leninismo basada en el apoyo político de los campesinos al PCCH en vez de buscar el apoyo en la clase obrera, en contra de la ortodoxia ideológica aplicada en la URSS, considerando Mao y sus seguidores que el elemento campesino y rural en China era mucho más numeroso y significativo que el proletariado estrictamente obrero y urbano. En la lucha por el poder dentro del PCCH que tuvo lugar después de la larga marcha de 1934 a 1935, Mao se convirtió en el líder indiscutible del partido frente a los dirigentes de formación soviética apoyados por Moscú como eran Bogun y Wang Min, logrando en la conferencia de Sunji que otros altos jefes del Partido Comunista de China le apoyaran en el proyecto de quitar poder a los líderes más prosoviéticos, conocidos colectivamente como los 28 bolcheviques, quienes fueron paulatinamente marginados de los puestos directivos. A pesar de estas diferencias entre los comunistas chinos y sus camaradas soviéticos, la victoria comunista en la Guerra Civil China de 1949 había hecho necesaria la alianza entre los dos regímenes por conveniencia mutua. La República Popular China, especialmente tras la Guerra de Corea, no podía recurrir, ni tampoco buscaba, la ayuda del occidente capitalista, y la Unión Soviética era todavía el referente internacional del movimiento comunista que, bajo la tutela de Stalin, había logrado convertirse en una de las grandes superpotencias del mundo. A su vez, el gobierno soviético, en su papel de vanguardia del movimiento comunista internacional, veía la subida al poder de un partido comunista en el país más poblado del mundo como un paso de suma importancia en la expansión de su sistema político y su influencia global. De hecho, Stalin consideraba que la implantación de un régimen comunista en China debía ser un proceso estrechamente seguido por la URSS, para lo cual ofreció a Mao Zedong toda la cooperación posible. Sin embargo, las diferentes visiones que ambos países tenían acerca de la colaboración mutua provocarían un conflicto creciente. Mientras que Stalin consideraba válido tratar a China como un nuevo satélite de la URSS, al estilo de los países de Europa Oriental, los nuevos dirigentes chinos deseaban un trato en condiciones de igualdad. No en vano, uno de los objetivos de la lucha comunista en China había sido liberar al país de la histórica sumisión a las potencias extranjeras que se remontaba al siglo XIX. Asimismo, Mao y sus colaboradores consideraban necesario recibir un trato igualitario al haber triunfado sin recibir ayuda sustancial de la URSS durante la Guerra Civil China, y advirtiendo que no debían la subsistencia del régimen a la presencia de tropas soviéticas, a diferencia de lo ocurrido con los regímenes comunistas de Europa Oriental. La ayuda de la URSS a la República Popular China fue vista como mezquina e interesada por muchos líderes chinos, entre ellos el propio Mao, a quien ya Stalin había tratado de modo paternalista en su primera visita a Moscú en diciembre de 1949. No obstante, sobre todo desde la muerte de Stalin en 1953, la URSS empezó a remitir ayuda financiera y técnica a China a gran escala, considerando que el atraso tecnológico e industrial de China resultaba en un fértil terreno para asentar firmemente la influencia soviética en el país. Esta asistencia fue descrita por el historiador William Kirby como la mayor transferencia de tecnología en la historia del mundo, pues la Unión Soviética gastó un 7% de sus ingresos nacionales entre 1954 y 1959 ayudando al desarrollo de China. La asistencia soviética a China se extendió hacia las industrias, la agricultura, la educación, la sanidad, las fuerzas armadas, y dando énfasis a la construcción de infraestructura a gran escala utilizando capitales soviéticos en transportes, aprovechamiento agrícola, y edificaciones de todo tipo. Se destacó además la presencia de varios miles de soviéticos
enviados como asesores técnicos, administrativos y militares a China, apoyando en la ejecución de amplios y ambiciosos planes de desarrollo económico destinados a sacar a China de su atraso tecnológico en el menor tiempo posible, emulando el ejemplo de los planes quinquenales de la URSS en la década de 1920. El estallido de la Guerra de Corea en 1950, donde China intervino militarmente en ayuda de Corea del Norte, forzó más el acercamiento entre los gobiernos de Beijing y Moscú, siendo que para dicho conflicto el régimen chino proporcionaría tropas y los soviéticos aportaron armamento y asesores bélicos, o directamente aportaron personal de combate para la aviación. La influencia soviética sobre la política y la economía de China resultó más acentuada tras el fin de la Guerra de Corea. En 1953, pero el régimen de Mao Zedong cuidó de silenciar todo cuestionamiento doméstico esta situación en vista de la urgencia por contar con el apoyo y financiamiento de la URSS para la ansiada industrialización de China. Si bien el prestigio de Stalin había mantenido las formas y la necesidad de la colaboración con el único aliado natural posible del nuevo régimen comunista chino, la subida al poder de Nikita Jrushchov reveló las profundas discrepancias, esencialmente ideológicas pero también geopolíticas, entre las dos potencias comunistas. Paulatinamente el régimen de Mao apreció que en materias económicas, geopolíticas y diplomáticas, los intereses soviéticos no coincidían con los chinos, siendo inevitable la ruptura. Así, la República Popular China se veía aún más aislada internacionalmente en tanto carecía de aliados tanto entre los países capitalistas como entre los países del Pacto de Varsovia. En aquellos años, su único aliado era la pequeña República Popular de Albania, en los Balcanes europeos, país que también había roto relaciones con la URSS por cuanto su líder, Enver Hoxha, insistía en preservar una política de tipo estalinista. Otra manifestación de la ruptura se mostró en las relaciones internacionales de China y de la URSS, concretamente en su apoyo a movimientos comunistas del resto del mundo, que empezaron a definirse como maoístas si apoyaban las posiciones políticas de China o como prosoviéticos si mantenían su lealtad hacia la URSS en nombre del marxismo-leninismo, terreno donde ambos países entraron en pugna para obtener mayor ascendiente sobre estos grupos, tanto en Europa como en América Latina y África, al punto que en este último continente la URSS y China apoyaron de modo simultáneo alternado a diversos movimientos izquierdistas anticoloniales, según la variable ideológica que manifestaran. Del mismo modo, ambos países compitieron mutuamente para alcanzar mayor influencia entre los gobiernos del tercer mundo, no solo en América Latina sino sobre todo en los países recién independientes en Asia y África, mediante acuerdos de cooperación económica o política. Aunque en todas estas áreas la URSS logró más adhesiones concretas. Cuando Jrushchov fue depuesto del poder en 1963, nuevamente Mao Zedong trató de revivir la alianza sino-soviética y envió a Zhou Enlai a Moscú y a varios países de la órbita soviética en Europa del Este con este fin. No obstante, el nuevo gobierno soviético, dirigido por Leonid Brezhnev, mantuvo las tesis políticas de Jrushchov acerca de China, además de persistir en la política de coexistencia pacífica con el mundo capitalista, y las relaciones sino-soviéticas continuaron congeladas. Si bien ambos países apoyaron a Vietnam del Norte desde el inicio de la Guerra de Vietnam, paulatinamente el régimen vietnamita de Hanoi buscó respaldo financiero y militar en la URSS, por lo cual desde 1972 China postuló la necesidad de una paz negociada entre los dos contendientes, aunque manteniendo la agitación interna antiestadounidense e insistiendo en el retiro de tropas de EU. Finalmente en 1975, en Indochina surgieron tres gobiernos comunistas cuya afiliación ideológica resultó diversa: Vietnam, donde el norte había ganado la guerra contra Vietnam del Sur, y Laos se mantuvieron como aliados de la URSS, mientras que la menos próspera y poblada Camboya, gobernada por los Jemeres Rojos que ese año ganaban la guerra civil camboyana, se alió con China. Del mismo modo, China no apoyó la reacción soviética contra la Primavera de Praga de 1968 en Checoslovaquia, ni se pronunció contra el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende en Chile, ni se adhirió a las posiciones soviéticas de apoyo diplomático a países árabes tras la guerra de Yom Kippur en 1973. El gobierno chino tampoco mostró entusiasmo alguno tras el triunfo sandinista en Nicaragua. En 1979, al saberse que el nuevo régimen nicaragüense prefería un acercamiento político con la URSS y los países de Europa Oriental,
Por el contrario, después que Vietnam invadiera y ocupara Camboya en diciembre de 1978 y expulsara del gobierno los Khmeres rojos para instalar un régimen pro-vietnamita, China invadió fallidamente el extremo norte de Vietnam en una breve campaña bélica en febrero de 1979.